Vamos a ver el tema de generalidades del sistema nervioso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema nervioso, de algunos de los términos con los cuales ustedes tienen que estar más familiarizados. Vamos a utilizar a lo largo de todo este primer parcial, sobre todo, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante que conozcamos, ¿no?, qué es realmente el sistema nervioso, qué componentes presenta, que justamente lo hacen como tal un sistema, ¿verdad? Si nos remontamos un poco a lo que es la terminología, ¿no?, y pues mencionamos qué es un sistema y lo comparamos, por ejemplo, con un aparato, podemos definir un sistema como un conjunto, ¿verdad? Un conjunto de órganos, pero en este caso, pues, que cumplen una función, ¿no?, en común y de características, en este caso, homogéneas, ¿verdad? Homo, que quiere decir iguales, ¿verdad? ¿Iguales en qué sentido? En origen celular, ¿no? Y origen embrionario también, ¿verdad? Entonces, por ese lado, nosotros tenemos entendido que es un sistema, ¿no? Ahora, el sistema nervioso como tal consta de lo que va a ser, como ustedes saben, un conjunto de células que forman, ¿no?, todo este intrincado sistema. ¿Por qué intrincado? Porque está formado por justamente, pues, células nerviosas que no solo se componen por las famosas neuronas, ¿verdad?, sino también de otros tipos celulares, como en el caso, pues, de la glía, ¿no?, las llamadas células gliales, que pues en su mayor parte forman, ¿no?, se podría decir que el mayor porcentaje a nivel de todo lo que es la estructura nerviosa, ¿no? Uno piensa muchas veces que, pues, solo, por ejemplo, en este caso, como ustedes tienen en la figura, el cerebro, por ejemplo, está formado exclusivamente por neuronas, pero no es así, ¿verdad? No es así, no solo tenemos neuronas. Pues, lindo sería que solo tengamos neuronas, ¿no? Seríamos seres sobresalientes, neurológicamente hablando, ¿no? Pero no, lastimosamente, la mayor parte de las células que forman, por ejemplo, el cerebro, son las llamadas células de apoyo, que serían las células de la glía, ¿no? Y en menor cantidad están ahí presentes las llamadas neuronas. Entonces, podemos mencionar que el sistema nervioso, ¿no?, consta de una red compleja de estructuras especializadas que tienen como función y como misión, ¿no?, controlar y regular lo que es el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas. Podemos decir que el sistema nervioso en general es, pues, la computadora, ¿no?, interna que nosotros tenemos, ¿no?, que nosotros y otros vertebrados, ¿no?, otros animales también compartimos, ¿no?, en general. Y es el que se encarga de comandar, pues, ¿no?, todas las funciones que, pues, nuestro organismo tiene. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, el sistema nervioso, pues, va a permitir al organismo reaccionar también frente a los continuos cambios que se producen en el medio ambiente y también en el medio interno, ¿no? Entonces, vean, eso es muy importante porque se encarga de controlar, ¿no?, la parte externa, ¿no?, es decir, el ambiente que nos rodea, y por otro lado también el medio interno, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer mediante el control y la integración de las diversas actividades de todo lo que es el organismo, como por ejemplo la circulación, la respiración, ¿verdad?, que dependen del sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso como tal se va a clasificar, ¿no?, primero mediante su estructura, es decir, morfológicamente, y también lo va a hacer mediante su función, es decir, pues fisiológicamente, ¿verdad? Fisiológicamente. Ahora, a nivel de la estructura, es decir, la clasificación morfológica, el sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central y lo que va a ser el sistema nervioso periférico, ¿ya? Por otro lado, en cuanto a la función, el sistema nervioso se va a dividir en lo que es el sistema nervioso llamado autónomo, ¿no?, por un lado, o también llamado neurovegetativo, ¿no?, y por otro lado el sistema nervioso somático, también conocido como de vida en relación. Estas clasificaciones, como les decía, son muy importantes. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la parte morfológica, el sistema nervioso central, ¿no?, está comprendido, ¿por qué? Primeramente por el encéfalo y la médula espinal,
¿verdad? Ahora, cuando hablamos de encéfalo, muchos tienden a confundir encéfalo con cerebro, ¿verdad? Algunos inclusive lo utilizan como si fueran sinónimos, pero no lo son en absoluto. ¿Por qué? Porque no se olvide que el cerebro es una pequeña parte del encéfalo, no es todo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de encéfalo? Nos referimos al cerebro más, vean esto, al cerebro más lo que es el tronco, ¿verdad? El tronco encefálico, también llamado tallo, ¿verdad? Tallo encefálico, que está comprendido a su vez por tres estructuras, que sería el mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿verdad? Esas tres estructuras forman lo que nosotros le llamamos el tronco, ¿no? O tallo encefálico. Y por otro lado, el encéfalo, aparte también del cerebro y del tronco, está formado por el cerebelo, ¿verdad? Esas tres estructuras son las que forman y lo que nosotros denominamos como encéfalo. ¿Ah? No se olviden eso porque es muy importante. Muchas veces, como les digo, sobre todo personas que pues, no tienen relación con la parte de la salud, confunden esos términos, ¿no? Piensan que es lo mismo encéfalo que cerebro, pero ustedes ya saben que no es lo mismo, ¿verdad? El encéfalo engloba no solo al cerebro, sino también, como les decía, al tronco encefálico y al cerebelo, ¿verdad? Que después del cerebro es la segunda estructura más grande a nivel del encéfalo, ¿no? Y no se olviden que, pues, en el caso del tronco, este está formado por tres estructuras, que sería el mesencéfalo, el puente de Barolio, ¿no? Y el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. ¿Ah? Entonces, esas tres estructuras forman el tronco. Estas tres estructuras son muy importantes, cada uno cumple una función diferente, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Avanzados los temas. Ustedes van a ver que el cerebro, obviamente, es la estructura más importante a nivel del encéfalo. Luego le sigue en importancia también lo que va a ser el tronco y, obviamente, también el cerebelo. ¿No? Si se daña cualquiera de esas tres estructuras, pues esto va a comprometer gravemente, ¿no? A todo lo que es las funciones que tiene el sistema nervioso central. Algunas funciones de estas son vitales, como por ejemplo la respiración y la parte cardiovascular, de las cuales se encarga, por ejemplo, el tronco encefálico. Un daño a nivel del tronco encefálico puede producir la muerte inmediata del paciente, ¿no? Entonces vean eso. Ahora, por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, ¿no? Está representado por los pares. Vean eso, por los pares. ¿A qué pares nos referimos? Nos referimos a los pares, ¿verdad? A los famosos pares raquídeos y los pares llamados craneales, que ustedes han estudiado de seguro, ¿verdad? En primer semestre. ¿Ah? Entonces, en la parte práctica, vamos a ver cómo estamos, ¿no? Justamente con pares craneales. ¿Ah? Vamos a ver si todavía recuerdan, ¿no? Pares craneales, que les he dicho que es, bueno, especialmente a los que han sido mis alumnos en el primer semestre, les dije que es un tema muy importante, ¿no? Para pasar a segundo semestre, que ustedes lo tienen que dominar, ¿no? Porque justamente en este semestre vamos a hablar de justamente los orígenes reales, ¿verdad? Es decir, los núcleos de donde nacen estos pares craneales. Entonces es muy importante que ustedes sepan. Ahora, incluyendo también a los pares raquídeos y los pares craneales, están todos los nervios periféricos, ¿no? Que forman parte, ¿no? De esta extensa red que nosotros le llamamos el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Es decir, tendría que ser el resto del sistema nervioso. Todos los nervios más pequeños, todos los que controlan músculos, los que controlan los que vienen justamente de los dermatomas de la piel, todos estos forman parte del sistema nervioso periférico, ¿no? No se olviden que los pares raquídeos, que vienen de la médula espinal, vienen en número, ¿no? de generalmente 31 a 33. Y estos se denominan según la región de donde surgen. Por ejemplo, tenemos los cervicales, designados con la letra C, ¿no? Y seguidos por un número del 1, es decir, C1, hasta el 8, ¿verdad? Hasta el C8. Son 8 nervios, en este caso cervicales. Ojo, no se confundan con las vértebras, ¿no? Las vértebras también se denominan con una sigla, con una letra, seguida de un número, pero no se olviden que las vértebras, en el caso de las cervicales, son 7, pero los nervios, en este caso, son 8, ¿verdad? Son 8.
8 nervios cervicales. Después tenemos los torácicos, también llamados dorsales, se denominan por la sigla T o D, dependiendo, ¿no? Si le decimos torácicos o si le decimos dorsales, seguido igual de un número. Estos van hasta el 12, ¿verdad? Desde el T1 hasta el T12. Por otro lado, vamos a ver también los lumbares, ¿no? Los nervios lumbares, que son 5, ¿no? A cada lado 5. Van desde el L1, se designan con la letra L, no se olviden, desde el L1 hasta el L5. Luego también tenemos los nervios sacros, que son 5, ¿verdad? 5 nervios sacros, desde el S1 hasta el S5. Y finalmente el último nervio, que es el nervio coxígeo, ¿verdad? El nervio coxígeo. Generalmente es uno también cortado. ¿Ah? Luego tenemos, en el caso de los pares craneales, no se olviden que son 12 pares craneales. Esto se llama así porque atraviesan los agujeros y forámenes que tiene el cráneo, ¿no? Para exteriorizarse, para realmente llegar hacia afuera, entonces no hay mucho problema. Ahora, por el lado de lo que va a ser esta división funcional, que sería el sistema nervioso somático y el autónomo, ¿no? Nosotros sabemos que el sistema nervioso somático o de relación, pues uno nos dice es el que nos pone en relación con nuestro exterior, sobre todo, ¿no? Lo llaman de vida en relación, ¿no? Porque justamente este sistema es muy importante para el desarrollo de la vida como el ser humano y el entorno que éste tiene, ¿no? Dentro de pues nosotros sabemos que están los nervios que van hacia lo que van a ser los músculos, ¿verdad? Voluntarios, y se caracteriza por eso, porque el sistema nervioso somático es voluntario, vean esto, voluntario. Está destinado para músculos esqueléticos, ¿verdad? Y también está en relación con los receptores de la piel, ¿verdad? Que pues son los llamados exteroceptores, que nos ponen en contacto con nuestro mundo externo, ¿verdad? Con nuestro medio. Ahora, por el cambio, por el otro lado, el sistema nervioso autónomo, ¿no? El nombre nos dice, es involuntario en relación con la parte neurovegetativa, ¿verdad? Por eso le dicen sistema neurovegetativo, le dicen también el visceral, ¿no? Porque está en relación con, por ejemplo, los músculos lisos, también con el músculo cardíaco, que tienen la característica, si usted recuerda un poquito de histología, tienen la característica de que son involuntarios, ¿verdad? Son músculos involuntarios, ¿no? Entonces, la mayor parte de estas fibras se destinan justamente a estos músculos y también a las glándulas, ¿no? No hay que olvidar eso. También la parte sensitiva viene generalmente de las mismas vísceras, ¿verdad? Mediante la llamada sensibilidad visceral, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos, ¿verdad? Lo que va a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Muchos no entienden la diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es muy simple, ¿no? Es fácil de distinguirlos. Entonces se van a acordar de esto. El sistema nervioso simpático es el llamado sistema de lucha o huida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué le habrán puesto ese nombre? Porque es el que activa justamente y el que prepara a nuestro cuerpo para estas situaciones, ya sea de lucha o de huida. ¿Qué quiere decir esto? Este nos permite reaccionar ante un estímulo. Generalmente esto es detonado por el miedo, ¿verdad? Les pongo un claro ejemplo. Ustedes van caminando por la calle y de la nada sale un perro, ¿verdad? Que le quiere morder. Inmediatamente su sistema nervioso autónomo se activa y sobre todo el sistema simpático, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que va a causar? Va a causar primero, por ejemplo, a nivel de los ojos, a nivel del músculo que controla la pupila, va a causar una midriasis. ¿Qué quiere decir esto? Una dilatación de la pupila, ¿verdad? Por otro lado, también controla los vasos sanguíneos, va a causar una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que la sangre sea redistribuida de las vísceras que no van a necesitar en ese momento la sangre y las va a redistribuir a los músculos, que son los que sí van a necesitar esa sangre, ya sea para qué, para correr, ¿no? Para escaparte, o para defenderte, para pelear, ¿no? Entonces esa sangre va a ir a los músculos. Por otro lado, va a aumentar el nivel de un neurotransmisor muy importante, que es la adrenalina, ¿verdad? Que actúa también a estos niveles. La adrenalina aumenta, ¿no?
Entonces, pues gracias a esto también aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Para qué? Para que el corazón bombee sangre más rápido hacia los músculos, ¿no? Y se da una cadena, una serie de pues, fenómenos a nivel interno que van a potenciar las capacidades que va a tener nuestro cuerpo, como les decía, ya sea para escaparnos, para correr o para defendernos, ¿no? Dependiendo esto mucho también del carácter de la persona. Hay personas que son más pasivas y por lo general tienden a huir, y hay personas que son más agresivas, más violentas y tienden generalmente a pelear, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema que nos brinda esto, ¿no? Es un sistema de defensa. Es un sistema primitivo que viene implantado en el genoma humano, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos también el parasimpático. El parasimpático es lo contrario al sistema nervioso simpático. ¿Qué quiere decir esto? Que es el sistema, por ejemplo, homeostático. El otro era, pues en el sistema simpático había gasto de energía, es decir, es catabólico, ¿verdad? En cambio, en este vamos a ver que es anabólico. ¿Por qué? Porque es homeostático, conservador de energía, es decir, de la relajación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a fomentar actividades homeostáticas, como por ejemplo la digestión. Vean eso, la digestión. Cuando nosotros estamos, un ejemplo claro, ¿no? Cuando ustedes están ahí de vagos en su casa sin hacer nada, rascándose, ¿verdad? Ahí está funcionando su sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tranquilos, ¿no? No hay ningún estímulo ahí que nos cause pues, estrés o miedo, entonces pues se está fomentando el parasimpático, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el parasimpático? Lo contrario a lo que hacía el simpático. Es decir, por ejemplo, a nivel de los ojos, en el músculo que controla la pupila, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una miosis. ¿Qué es esto? Una contracción de la pupila. ¿Ya? Por otro lado, a nivel de los vasos sanguíneos va a producir vasodilatación, ¿no? Esa vasodilatación va a ser muy importante del sistema digestivo porque va a fomentar las acciones del sistema digestivo, es decir, va a aumentar, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico, la secreción de jugo gástrico, el peristaltismo, ¿no? Por otro lado, también va a liberar algunos esfínteres, como el esfínter uretral y el esfínter anal. Es por eso que les va a dar ganas de defecar, ganas de miccionar, todo eso gracias al parasimpático, ¿no? El parasimpático también tiene un factor importante en lo que es la sexualidad, porque inerva, ¿no? Le va a dar la inervación a lo que son las gónadas. Entonces, está dentro también de este factor, ¿no? Dentro de la reproducción también tiene un papel importante, ¿no? A nivel de los bronquios, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a causar broncoconstricción. En cambio, el simpático produce broncodilatación. Esto es lógico, porque tú cuando estás, por ejemplo, asustado, cuando está el sistema simpático actuando, vas a necesitar respirar más para llevar más oxígeno pues hacia los pulmones y posteriormente vaya hacia la sangre, ¿verdad? Entonces va a haber una broncodilatación. Esto va a permitir mayor cantidad de aire, ¿no? Pasando hacia los pulmones. En cambio, cuando actúa el parasimpático, lo contrario, no vamos a necesitar tanta cantidad de oxígeno. Entonces, obviamente, va a haber una broncoconstricción, ¿no? Entonces, vean esa diferencia. Por otro lado, en el corazón, ¿qué es lo que pasa? El simpático aumentaba la frecuencia cardíaca, en cambio, el parasimpático disminuye, vean eso, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, de esa manera contraria, antagónica, actúan estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. ¿No? Bien, entonces acá está, en este cuadrito, tenemos la división que les había mencionado. Primero acá lo que va a ser el sistema nervioso central y el periférico, ¿no? Acá contemplando todas las estructuras que forman parte de lo que es el central y también acá el periférico. Que si se han dado cuenta, acá el periférico lo integramos con la parte funcional, donde dividimos el sistema somático y el autónomo, ¿verdad? Y acá está lo que les había dicho. El sistema somático está sobre todo representado por los nervios raquídeos craneales y a su vez el autónomo por la parte simpática y parasimpática. ¿Dónde se encuentra? Esto es muy importante. ¿Dónde están ubicados el simpático y el parasimpático? Generalmente estos nacen de núcleos que se encuentran a diferentes niveles de la médula espinal, ¿no? El simpático, por ejemplo, se dice que es tóraco-lumbar, ¿no? Está ubicado en los sectores torácico y lumbar de la médula espinal. Y el parasimpático se dice que es cráneo-sacro, ¿no? Cráneo representado por los pares craneales que llevan un componente parasimpático. Sin ir muy lejos, por ejemplo, tenemos el vago, ¿verdad? El nervio vago. Y sacro, ¿por qué? Porque estos núcleos a nivel de la médula espinal también van a estar en la parte sacra justamente de la médula espinal, ¿verdad?
los nervios sacros, que se encargan, por ejemplo, del control de la vejiga, del útero de la mujer, ¿verdad? De las vísceras de las gónadas, también, ¿no? De los esfínteres, anal, uretral, ¿no? Todo esto. Por eso que cuando hay daño de la médula a niveles inferiores, generalmente se ve afectada también esta parte, ¿no? El paciente no puede miccionar por sí solo, no puede muchas veces también defecar y la vida sexual perdida por completo, ¿no? Entonces vean eso. Bien. Ahora, para hablar del sistema nervioso también hay que remontarnos a su origen, ¿verdad? Y su desarrollo. Para esto, no sé si ustedes ya han llevado, ¿no? De hecho, tal vez ya han debido llevar, no sé, con la doctora Choquetilla en lo que es embriología, ¿no? El desarrollo embrionario del sistema nervioso. Si no lo han hecho, pues lo vamos a ver un poquito, ¿no? Y si lo han hecho, lo vamos a recordar, ¿ok? No se olviden que el sistema nervioso, ¿no? Viene de una placa germinativa muy importante que es el ectodermo, ¿verdad? El ectodermo. Ustedes saben que existen 3 placas germinativas muy importantes que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿verdad? Entonces el ectodermo es la placa más, como su nombre nos dice, externa, de la cual también deriva, por cierto, la piel. Vean eso, comparte origen embrionario con la piel del sistema nervioso, ¿no? Quien diría, están muy, muy unidos en ese sentido. Entonces, todo esto comienza con lo que va a ser la formación de la llamada placa neural, ¿verdad? Producto de este fenómeno que se conoce como la neurulación, ¿no? Que es una migración que se genera por las llamadas células neurales, ¿no? Que van a formar esta llamada placa neural, ¿verdad? El neuroectodermo también le dice, ¿no? Esta subdivisión, podríamos llamarla así, del ectodermo, que se va a dar para la posterior formación y desarrollo del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, esta placa, en un principio le llaman placa porque es una estructura plana, ¿verdad? Posteriormente se va a ir ahondando, ¿verdad? Para formar el llamado canal o surco neural, ¿no? Que posteriormente cada vez se va plegando sobre sí mismo y va a dar origen a este tubo, ¿verdad? El tubo neural. Este tubo neural, pues, es producto de lo que va a ser la formación y el cierre, ¿no? de este canal, que como les decía, se va plegando sobre sí mismo, y al cerrarse completamente va a formar esta estructura que es el llamado tubo neural, ¿verdad? Que en él, pues se van a reconocer 2 paredes, ¿no? 2 paredes laterales, llamadas placas, que posteriormente se van a convertir en la placa del techo y la placa del suelo. Y estas paredes van a circunscribir en la región central un pequeño conducto, ¿no? Que recibe el nombre de conducto central o también llamado conducto ependimario, que se caracteriza porque en este sector van a estar las llamadas células ependimarias. Y ustedes van a ver que estas células ependimarias posteriormente son muy importantes porque son las que van a formar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que por cierto va a ser producido también a este nivel. Y pues algo que caracteriza a esta región es que el conducto central, pues, en su interior contiene líquido cefalorraquídeo. Posteriormente vamos a ver que estas células ependimarias también van a migrar para formar lo que son los plexos coroideos, que también son estructuras que a nivel de estos espacios que se van a formar también entre estas estructuras que se conocen como los ventrículos, van a dar origen también a la formación principal del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que el tubo neural va a tener 2 extremos muy importantes, un extremo anterior o extremidad anterior que va a ser llamada cefálica, ¿no? Y se va a formar a este nivel las llamadas dilataciones o vesículas encefálicas. Va a tener por otro lado una extremidad posterior, ¿no? Donde van a estar los llamados también neuroporos, ¿verdad? Un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. ¿Qué va a pasar con estos neuroporos? El anterior se va a cerrar para dar origen posteriormente a estas 3 dilataciones que son las vesículas primarias, llamadas primitivas o primarias, y por otro lado el neuroporo posterior va a permanecer abierto como tal y posteriormente va a dar origen a lo que va a ser, ¿no? la continuación, que sería la médula espinal. Ahora, ¿y qué es lo que pasa con estas vesículas primarias o encefálicas primarias o primitivas? ¿No? Estas en un principio van a estar formadas por una anterior, una media y una posterior, ¿no? Que estas posteriormente van a dar, con el desarrollo, ¿no? Van a dar lugar a la formación de lo que va a ser el encéfalo y lo que va a ser posteriormente también el resto de la médula, ¿verdad? De la médula espinal. Ahora, el encéfalo, como vamos a ver, a su vez, se va a dividir en lo que va a ser 3 porciones, ¿verdad? Que son las 3 vesículas primarias como tal.
que sería el llamado rombencéfalo, ¿verdad? Que es la parte más baja, luego el mesencéfalo y luego la parte más alta, que sería el prosencéfalo, ¿verdad? Estos posteriormente van a dar origen a las vesículas secundarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen primero, como les decía, tenemos la formación de la placa. Vean, así se ve la placa neural, ¿verdad? Todas estas células provienen del neuroectodermo y se dan su migración a este sector gracias a este proceso, que es el proceso de la neurulación, ¿verdad? Ahora vamos a ver, por ejemplo, que la pared del tubo neural, ¿no?, en un momento dado de su desarrollo va a presentar partes, ¿verdad? Una parte dorsal, o llamada también placa del techo, y una ventral o placa del suelo. Y dos laterales divididas por un surco limitante, ¿no?, que pues, esto va a dividir una lámina anterior, y también la formación de la placa basal y la lámina posterior, ¿verdad? Va a haber también sustancia gris a nivel de esta reacción, que va a ser clasificada por su función como motora, y también una parte sensitiva, ¿no? Y pues esto va a ser muy importante posteriormente, como vamos a ver en la médula espinal, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que pasa es la formación de la placa, perdón, la formación de la placa, como les decía. Luego vamos a ver que la placa cada vez se va haciendo más honda, se va ahondando, va a formar esto que es el llamado canal neural o surco neural. Este canal se va a ir cerrando por el proceso de la neurulación cada vez más, vean, se cierra completamente, va a dar origen a esto, que es el tubo neural. El tubo neural, como les decía, va a tener una placa anterior o placa del techo, y luego también esta, que es la placa del piso, placa del suelo. En el centro circunscrito el conducto primario o conducto central. También acá a los lados vamos a ver estos que son centros vegetativos, donde se van a encontrar, como les decía, los núcleos, sobre todo en la médula espinal, ya sean simpáticos o parasimpáticos, ¿no? Y acá tenemos también esta porción que le llaman el surco limitante. Una vez formado el tubo, ¿qué es lo que va a pasar? La porción anterior va a presentar estas dilataciones, que son las vesículas primarias, que como pueden ver aquí están por colores. En verde primero vamos a tener lo que va a ser el prosencéfalo, luego acá pequeñito en celeste el mesencéfalo, y luego todo esto que va a ser el rombencéfalo, ¿verdad? En café. Y como pueden ver, la continuación sería el tubo neural que va a dar origen a la médula espinal. Entonces, esto es un principio, ¿verdad? Más o menos a nivel de lo que va a ser la formación en sí de todo lo que es la estructura del encéfalo y de la médula espinal, es decir, el sistema nervioso central. Posteriormente, con el desarrollo, ¿no?, pasa a la 15ª semana, más o menos, no, el 15º día, perdón, vamos a tener la formación de las llamadas vesículas secundarias, ¿verdad? En esto vamos a tener la formación del prosencéfalo secundario, también llamado telencéfalo, luego la formación del diencéfalo, ¿no?, que si ustedes se han dado cuenta, el telencéfalo y el diencéfalo provienen ¿de dónde? Del prosencéfalo, habían venido del prosencéfalo. Luego, ¿qué es lo que pasa con el mesencéfalo? El mesencéfalo no se modifica, ¿verdad? No se modifica, solo aumenta de tamaño, ¿ah?, como pueden ver. Y finalmente, el rombencéfalo va a dar origen a lo que van a ser dos porciones, el metencéfalo y el mielencéfalo. Vean eso. ¿Ah? Por si acaso, prosencéfalo quiere decir cerebro anterior, ¿no? Por eso pro, delante quiere decir. Mesencéfalo quiere decir cerebro medio, ¿no? Y rombencéfalo, ¿no? Han puesto ese nombre sobre todo por la forma que este tiene. Ahora, como ustedes saben, esto no queda acá, ¿verdad? Después de la formación de las vesículas secundarias, que son estas, como pueden ver, acá tenemos también el embrión, vean, completo, así se ve de lado, ¿no? Acá está el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿verdad? Esto es en un principio, luego va a ir evolucionando, va a ir desarrollando, y se va a dar la formación de esto, ¿no?, de las vesículas secundarias. Acá ya pueden ver, ¿no?, el telencéfalo, que es llamado también prosencéfalo secundario, el diencéfalo, ¿no?, el mesencéfalo que ha aumentado de tamaño, como les decía, y luego tenemos el rombencéfalo, que está dividido en el metencéfalo hacia arriba y el mielencéfalo hacia abajo, ¿verdad? Ahora, pueden ver, esto va a ir desarrollándose y evolucionando para finalmente darnos esto, que ya va a ser el encéfalo adulto. Vean eso. Y en esto vamos a ver que ya se ha formado del telencéfalo
como pueden ver, los hemisferios cerebrales. El diencéfalo va a dar origen a los tálamos, como el tálamo, el hipotálamo, el metatálamo, etcétera, que es esto que ven acá en celeste. El mesencéfalo, que permanece como tal y va a estar caracterizado por y representado sobre todo por lo que va a ser los pedúnculos cerebrales, la placa, ¿no? La llamada placa o lámina cuadrigémina. Y por otro lado, el metencéfalo, ¿no? Este va a dar origen a dos estructuras, una hacia adelante, que va a ser el puente de Barolio, y otra hacia atrás, que va a ser el cerebelo. Entonces vean eso, el metencéfalo había dado origen a dos estructuras, al puente y al cerebelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el puente y el cerebelo comparten origen embrionario, ¿verdad? Que vienen del metencéfalo. Y finalmente, hacia abajo, el mielencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo o médula oblongada, ¿no? Bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces, ahí está. Este es el fin de todo esto, ¿verdad? De todo este desarrollo. ¿Ya? De esa manera es como se va. Entonces, vean, cómo hemos ido desde esto hasta esto, ¿verdad? Hasta el cerebro adulto. Entonces, obviamente, todo esto durante la niñez, durante el proceso de desarrollo, ¿no? Del ser humano, también va a ir aumentando de tamaño, las conexiones neuronales van a ir incrementándose, la mielinización también, que es un proceso muy importante del sistema nervioso, y de la maduración del mismo también se va a ir dando, ¿verdad? Es por eso que nuestro cerebro va a pasar por todas esas etapas, ¿verdad? Desde la niñez hasta la adultez, hasta la madurez como tal, ¿no? Y en esto, pues, dando paso a paso, ¿verdad? Por eso es que nosotros no nacemos corriendo, caminando, ¿verdad? Hay que aprenderlo todo, porque durante el proceso de la niñez se van, pues, afianzando estas conexiones interneuronales, se van mielinizando, ¿verdad? Y es por eso que aprendemos en un principio a pararnos, a caminar, a correr, etcétera, ¿verdad? Todo se va dando progresivamente, según el desarrollo también, ¿no? Del sistema nervioso. Ahora, en general, ¿qué funciones tiene el sistema nervioso? ¿No? Eso es muy importante también de saber y de conocer. Primero, las actividades más elevadas en los terrenos mentales y la conducta, ¿verdad? Del individuo, del ser humano. Ejemplos clásicos, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el aprendizaje y el lenguaje, que son propios del ser humano, ¿verdad? Luego tenemos también mecanismos de asociación que van a integrar dos funciones muy importantes, que son las funciones motoras y las funciones sensitivas. ¿Verdad? Gracias a esto nos movemos y gracias a esto sentimos. Gracias a esto, es decir, interactuamos con nuestro medio, ¿verdad? Ahora, también dentro de las funciones vamos a ver que algunas áreas de los hemisferios cerebrales controlan sobre todo la actividad muscular, ¿no? Tanto de músculos lisos como de músculos esqueléticos. Otras áreas también, ustedes saben, son sensitivas y van a recibir los impulsos tanto sensitivos generales como sensitivos especiales, ¿verdad? Dentro de los sensitivos especiales, ustedes saben que tenemos, acá entra lo que es la sensibilidad, ¿no? Sobre todo sensorial a nivel de los sentidos, visceral también, ¿no? Ahora, las vías, justamente, que ascienden y descienden por el encéfalo y la médula espinal se van a agrupar, ¿no? Formando estas estructuras que nosotros le llamamos haces, ¿verdad? Que es una extensa red de fibras, ¿no? Un ejemplo clásico es el haz córtico-espinal, también llamado piramidal, y el córtico pulvar también, ¿no? Que pues integra, como su nombre nos dice, la corteza córtico, la corteza cerebral, con, por ejemplo, la médula espinal, ¿no? Por eso se llama córtico espinal. Ahora, dentro de las funciones, por ejemplo, que tiene el tronco encefálico, ¿no? Además de estos haces que van a pasar a través de él, que ascienden y descienden, pues vamos a tener centros importantes para la integración de funciones vitales, ¿no? Así como funciones motores y sensitivas también. En los centros principales tenemos los centros respiratorios, por ejemplo, el centro respiratorio y el centro cardiovascular. Como les decía, van a controlar la respiración y van a controlar también la parte cardiovascular, ¿no? Es decir, el corazón, ¿no? Los vasos sanguíneos, etc. Entonces esto es muy importante. Si estos centros se dañan, por ejemplo, pues como les decía, pueden causar la muerte súbita del paciente. Ahora, el cerebelo, ¿qué funciona en general tiene el cerebelo? Está relacionado con, pues,
la regulación automática del movimiento y la postura, también la coordinación, ¿no? Con que es la corteza cerebral, y esto nos permite mantener el equilibrio, sobre todo, ¿verdad? Las funciones del cerebelo están en relación con el equilibrio, el tono muscular, ¿verdad? Y la coordinación motora. Ahora, sabemos que el tejido nervioso tiene dos células, ¿no? Decimos esto en un principio. Tenemos por un lado las neuronas, que son las células nerviosas por excelencia, ¿verdad? La unidad fundamental del sistema nervioso. Y por otro lado tenemos la neuroglia, también llamadas las células de la glía. Estas van a servir de soporte a lo que van a ser las neuronas, ¿no? Y, por cierto, son la mayoría. Ahora, ¿qué diferencias tienen? Primero vamos a hablar de las neuronas, ¿no? Como tal. Sabemos que las neuronas son, como les decía, las unidades estructurales, funcionales, fundamentales del sistema nervioso, ¿verdad? Especializadas, ¿para qué? Para una rápida comunicación entre sí, ¿no? Esa es una característica que tienen las neuronas, se comunican entre neuronas, entre sí, ¿verdad? Establecen una conexión que nosotros le llamamos sinapsis, ¿verdad? De la cual vamos a hablar más adelante. Ahora, estas neuronas se caracterizan por tener partes, ¿verdad? ¿Qué partes tiene una neurona, por ejemplo? Va a tener un cuerpo o soma, que es este que están viendo acá, el cual presenta obviamente un núcleo, un aparato ribosomal, etcétera, ¿verdad? Todo el componente estructural necesario para llevar a cabo todas sus funciones metabólicas. A su vez va a tener prolongaciones citoplasmáticas que nosotros le llamamos dendritas, por ejemplo, ¿no? Acá están las dendritas. Estas dendritas se caracterizan porque tienen las espículas o espinas, que estas van a ver que son puntos también importantes de sinapsis, puntos de unión entre neurona y neurona. Luego va a tener también un cilindro eje o axón, que es la parte más larga que generalmente tiene, ¿no? la neurona, ¿no? El cilindro eje o axón, como ustedes pueden ver, está cubierto muchas veces por una vaina, que es la llamada vaina de mielina. La mielina es un elemento lipídico que cubre, protege, ¿no? Y además aumenta la velocidad de conducción a través del axón, que es muy importante. Esta vaina de mielina no cubre completamente al axón, sino que deja pequeños espacios que se caracterizan y se conocen como los nodos o nódulos de Rambier, por los cuales, gracias a esto, el impulso nervioso es saltatorio, ¿verdad? Y esto hace que el impulso nervioso también sea más rápido. Ahora, muchas veces esta placa de mielina, esta vaina, es producida por unas células también que se encuentran a ese nivel, que son estas que están viendo acá, que son las llamadas células de Schwann, ¿no? Que son las productoras de esta placa de mielina. Y generalmente el axón tiene una terminal, que es la llamada terminal axónica, que es la que establece también las sinapsis o las conexiones interneuronales, ¿no? Ahora, ¿cuántas neuronas tenemos? Es la pregunta que todos se hacen, ¿no? Se dice que nosotros tenemos aproximadamente más de 100.000 millones de neuronas. Vean eso, es un número importante, ¿verdad? Más de 100.000 millones de neuronas. No estoy hablando de 100.000 neuronas, no estoy hablando de 100 millones de neuronas. Estamos diciendo 100.000 millones. Vean eso, más de 100.000 millones. ¿Y sabían también que se pierden millones de neuronas? ¿No? ¿Cómo? Mediante procesos, ¿no? Inflamatorios, infecciosos. También algunas sustancias químicas son neurotóxicas, ¿no? Una de ellas que está comprobada, por ejemplo, es el alcohol. ¿Ustedes sabían? El alcohol mata neuronas, ¿no? Entonces, pues hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? La fiebre, por ejemplo, las temperaturas elevadas, ¿no? También son nocivas para las neuronas, ¿no? Bien, ahora, una neurona, ¿qué necesita para sobrevivir? Una neurona necesita solo dos elementos muy importantes: oxígeno y glucosa, ¿no? Se puede decir que las neuronas son oxígeno dependientes, necesitan sí o sí el oxígeno para llevar a cabo todos sus procesos metabólicos. No pueden vivir en condiciones anaerobias sin oxígeno. Estas mueren, entran en apoptosis y mueren. Por eso sí o sí necesitan oxígeno. ¿Cuánto tiempo una neurona puede estar sin oxígeno? Es la pregunta, ¿no? Vamos a hacer la pregunta a la conferencia. Pueden encender sus micrófonos para responder. A ver, ¿quién sabe cuánto tiempo una neurona puede estar sin oxígeno antes de sufrir daño?
4 o 5 minutos, doctor. Muy bien, exacto, hasta 5 minutos. Ese es el tiempo que nosotros tenemos, por ejemplo, para realizar un masaje cardíaco y hacer que el corazón lleve esa sangre al cerebro para evitar daños, ¿no? O secuelas. Pasados estos 5 minutos, es muy probable que el cerebro sufra daño, ¿no? Especialmente un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Es por eso que es muy importante la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Para llevar esa sangre sobre todo al cerebro y de esa manera evitar daños, ¿no? Posteriores. O sea, hay que tener eso en cuenta. Bien, ahora, por otro lado, como les decía, las neuronas también necesitan de glucosa, ¿no? Este es el aporte energético que necesita también para llevar a cabo sus funciones. Sin glucosa, pues lastimosamente las neuronas se fatigan, ¿no? Necesitan de glucosa como energía, sobre todo para el ATP, ¿verdad? Para convertir posteriormente esto en ATP. Entonces, si una neurona, y hemos dicho, no recibe oxígeno, esta muere, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y les vuelvo a hacer la pregunta también acá a toda la conferencia. ¿Qué pasa si la neurona no recibe glucosa? ¿Cómo se manifestará esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el cerebro. ¿Cómo nos damos cuenta de que a las neuronas le está faltando glucosa? A ver, ¿quién me responde? Doctor, ¿no sería dolor de cabeza, mareos? Ya, ¿qué más? Algo más importante. Sobre todo esto se ve en las mujeres que tienen tendencia a la hipoglucemia, ¿no? Es la clásica, bueno, cuando habían clases presenciales, ¿no? La clásica alumnita que me llegaba sin desayunar a la clase. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se desmaya? Exacto. Que nosotros le llamamos la lipotimia, ¿verdad? La lipotimia o el síncope también le decimos, ¿verdad? Muy característico. Esto indica una hipoglucemia, ¿verdad? Las neuronas no están recibiendo la cantidad necesaria de glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro cerebro se desconecta. ¿Y qué es lo que pasa? Se desmaya, ¿verdad? Por eso siempre les digo a todos, y bueno, siempre les decía a todos mis alumnos que se vengan desayunando, ¿no? Por lo menos una pastillita, un chocolate, algo, porque es muy común, sobre todo en las mujercitas, ¿no? Que tienen tendencia más a la hipoglucemia. Bien, entonces de esa manera se manifiesta, ¿verdad? De esa manera nos damos cuenta, esta persona está con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque sus neuronas no están recibiendo la cantidad necesaria de glucosa, ¿no? ¿Cómo se arregla esto? Pues, ¿no? Dando a la persona ahí algo dulce, ¿no? Puede ser, como les digo, una golosina, ¿no? Algún carbohidrato. Bueno, ahora, las neuronas pueden ser clasificadas por la forma que estas tienen, ¿no? Sobre todo el soma. Podemos verlas en diferentes formas. Tenemos estrelladas, las tenemos fusiformes, es decir, en forma de sacos, las tenemos ovaladas, ¿no? Las tenemos también en formas de pera, ¿no? Periformes. Pues existen distintos tipos de neuronas según la forma, ¿no? Estas también pueden ser clasificadas por los polos que estas presentan, ¿no? Si presentan un polo son unipolares, o monopolares también llamadas. Si presentan dos polos son bipolares, si presentan muchos polos son multipolares, ¿verdad? Es así como las clasifican. Por ejemplo, también por sus funciones, si son neuronas motoras, si son neuronas sensitivas, ¿no? Acá un claro ejemplo, tenemos por ejemplo las neuronas motoras multipolares. ¿Por qué se caracterizan? Este tipo de neurona se caracteriza porque posee dos o más dendritas, ¿no? Y un solo axón. Ahora, el tipo más común es, pues, en este caso, de las neuronas que se presentan en el sistema nervioso central y también en el periférico, ¿verdad? Todas las neuronas motoras que controlan, por ejemplo, los músculos esqueléticos son de este tipo, ¿verdad? Las que componen también el sistema nervioso autónomo son neuronas multipolares. Ahora, tenemos también las sensitivas, ¿no? Que pueden ser pseudomonopolares, y estas se caracterizan porque van a poseer una corta prolongación que se va a separar en una prolongación periférica, ¿verdad? Que es la que va a llevar el impulso desde el órgano receptor, y también una central que lo va a llevar desde el cuerpo hacia el sistema nervioso central, ¿no? Ahora, sus cuerpos celulares están localizados generalmente en ganglios, ¿verdad? Ganglios sensitivos, ¿no? Por lo tanto, también van a formar parte del sistema nervioso periférico.
¿no? Ahora, otra cosa que diferencia a las neuronas también es el tamaño, ¿verdad? El tamaño. Podemos tener desde las más pequeñas, que van desde las 5 micras, por ejemplo, hasta las más grandes, como por ejemplo las células piramidales gigantes de von Petz. Estas neuronas, igual que las alfa-motoneuronas, son neuronas grandes que pueden tener tamaños de hasta 135 micras aproximadamente, ¿verdad? Entonces, esas también son las diferencias que existen entre neurona y neurona. Ahora, como ustedes saben, las neuronas, pues se comunican, ¿verdad? En sí, decíamos, ¿verdad? Se comunican entre sí. Estas comunicaciones se conocen como la sinapsis, ¿verdad? ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis se puede definir como una comunicación entre una neurona con la otra, ¿verdad? Pero esta comunicación, estos puntos de comunicación de unión son de tipo funcional, ¿verdad? Porque realmente no son físicas, no se tocan neurona y neurona, no hacen un contacto físico, sino que es un contacto funcional. Eso es muy importante, ¿verdad? Estos puntos de contacto interneuronales son la forma en que el sistema nervioso central se comunica como tal, ¿verdad? Ahora, estas comunicaciones perdón, se producen por medio de neurotransmisores, ¿verdad? Sobre todo las sinapsis químicas. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar acá dos tipos de sinapsis. Las sinapsis químicas, que son las más comunes, y las sinapsis eléctricas. Vean eso. Las sinapsis químicas, como su nombre nos dice, utilizan sustancias químicas que son liberadas por una neurona. ¿Para qué? Para excitar o inhibir a la otra, ¿verdad? Lo que en este caso continuaría o interrumpiría la conexión de los impulsos o la respuesta entre una neurona y la otra, ¿verdad? Estas sustancias químicas se llaman neurotransmisores. Ahora, estos neurotransmisores se producen justamente en la neurona presináptica. ¿Ah? La neurona presináptica es la que va a ser encargada de producir estos neurotransmisores, que van a ir envueltos en un principio por unas vesículas, ¿verdad?, que van a contener estos neurotransmisores y posteriormente van a llegar a este sector donde se encuentra la membrana de la neurona presináptica. Se van a liberar a un espacio que se conoce como el espacio intersináptico y posteriormente este neurotransmisor va a ser captado por unos receptores de membrana que se encuentran ya en la neurona postsináptica. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a excitar, dependiendo, ¿no?, si es un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio, a la neurona postsináptica, ¿verdad? Pues ven esto, acá se va a cumplir una ley de la física que ustedes tal vez han escuchado, que es la ley de acción y reacción. Esta ley rige en todo en nuestro universo, ¿verdad? Está en todo. Está en todo. Esta ley nos dice que toda acción va a generar, ¿qué? Una reacción, ¿no? Entonces eso es lo que pasa a este nivel. Un ejemplo claro de esta ley de la física es, les doy un ejemplo fácil, simple, para que ustedes se acuerden. Ustedes van y le meten un zape ahí a su compañero en la cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a generar una respuesta de su compañero, ¿verdad? Generalmente una respuesta violenta, ¿verdad? Les va a devolver ahí el golpe, ¿no? Entonces ahí se cumple la ley de la física que dice que toda acción, en este caso, un golpe, nuestro compañero va a generar una reacción, en este caso de parte de nuestro compañero. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a devolver el golpe, ¿verdad? Entonces vean eso. Se cumple en todos los ámbitos de nuestro universo, en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo mismo pasa acá. En este caso una reacción, como les decía, que puede ser excitatoria o inhibitoria, va a generar, una acción en realidad va a generar, ¿qué? Una reacción, ya sea una reacción excitatoria o inhibitoria. ¿No? Es así como funciona, ¿no? Por lo general, este tipo de sinapsis, las químicas, son unidireccionales, van en una sola dirección. Es una diferencia, por ejemplo, que tiene con las sinapsis eléctricas, ¿verdad?, que generalmente son bidireccionales, pueden ir en ambas direcciones. Otra diferencia es la velocidad, ¿no?, de conducción. Generalmente la química es más lenta que la eléctrica. La eléctrica se caracteriza porque es una comunicación rápida, ¿verdad?, bidireccional. Ahora, la más común es esta, la química. ¿Por qué? Porque en ella intervienen estas estructuras, estos sustancias químicas que, como les decía, se conocen como los neurotransmisores, que por cierto hay varios neurotransmisores, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos, pues,
la adrenalina, sin ir muy lejos, también llamada epinefrina, ¿no? La noradrenalina o norepinefrina, la acetilcolina, que es una muy común en los músculos, ¿verdad? En las uniones neuromusculares. Luego también el GABA, ¿no? GABA, ¿qué quiere decir GABA? Quiere decir ácido gamma aminobutírico, otro neurotransmisor muy común. Dentro de ellos también tenemos la dopamina, ¿no? Tenemos también lo que va a ser dentro de los ejemplos más característicos tenemos también el glutamato, ¿no? Todos estos son transmisores, ¿no? De los más conocidos que justamente se dan a estos niveles. Bien, entonces de esta manera funcionan las sinapsis, ¿no? Ahora, dependiendo de los puntos también sinápticos, se pueden clasificar estas uniones, ¿no? Por ejemplo, entre un axón y axón, esta es una axo-axónica, esa conexión, ese tipo de conexión, que se da entre una neurona y otra. Es una de las más comunes, ¿no? Dentro de las químicas, sobre todo. Luego tenemos también las axodendríticas, donde el axón se comunica con las dendritas. Luego tenemos dendrodendríticas, ¿no? Lo mismo entre una dendrita y la otra. Dendroespinosas entre las espinas, justamente, o axoespinosa también, ¿no? O axosomática, entre el axón y el soma directamente de la neurona. Son diferentes tipos de conexiones que se pueden dar, ¿no? Bien. Ahora, el sistema nervioso, como tal, central sobre todo, se compone, y hemos dicho, ¿verdad?, del encéfalo, de la médula espinal. Estos son muy importantes porque van a integrar y van a coordinar las señales nerviosas de entrada y salida, ¿verdad? Y van a llevar a cabo también las funciones mentales superiores, como por ejemplo, hemos dicho, el pensamiento y el aprendizaje, ¿verdad? Todo esto se da gracias a un sistema integrado entre el cerebro, el tronco, el cerebelo y la médula espinal, que son las estructuras más importantes del sistema nervioso. Si alguna de estas estructuras se daña, esto va a causar serios problemas, ¿verdad? Las llamadas secuelas nerviosas. Por ejemplo, si se daña el cerebro, dependiendo del hemisferio, esto va a causar problemas a nivel motor, a nivel sensitivo y a niveles superiores. Sobre todo a nivel de la memoria, el aprendizaje, ¿verdad? Funciones como el habla, ¿verdad? Funciones relacionadas también con los sentidos, como la vista, el olfato, etcétera, ¿no? Que se van a ver afectados, dependiendo del área, ¿no? Y la región. Si se daña el cerebelo, por ejemplo, vamos a tener problemas a nivel del equilibrio, de la coordinación motora. Si se daña el tronco, problemas serios, inclusive llegando hasta la muerte, ¿no? Por el daño a los centros vitales. Si se daña la médula espinal, dependiendo también a qué nivel se daña la médula espinal, vamos a tener problemas también, ¿no? Motores sensitivos en miembros superiores, miembros inferiores, el tronco, etc. Ahora, nosotros tenemos que saber que las neuronas se van a agrupar y van a formar dos estructuras muy importantes que hay que saber diferenciar: los núcleos y los ganglios. ¿Por qué? ¿Qué es un núcleo primero? Un núcleo es un conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. En cambio, un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales también, pero fuera del sistema nervioso central, es decir, en el sistema nervioso periférico. Vean esa diferencia. Ahora, acá están viendo los núcleos. Estos núcleos, al agruparse, van a formar ¿qué? Parte de la sustancia gris, llamada sustancia gris. Ustedes van a ver que el sistema nervioso se divide en dos sustancias. La sustancia gris, que es la más importante porque contiene neuronas, contiene núcleos, contiene abundantes vasos sanguíneos, por eso toma ese color grisáceo. Tiene también células de la glía y tiene axones o fibras amielínicas, es decir, que carecen de mielina. En cambio, la sustancia blanca se caracteriza porque contiene fibras, ¿verdad? Fibras mielinizadas, con abundante mielina, por eso tiene ese color blanco, por eso le dicen sustancia blanca. Carece de abundantes vasos sanguíneos, es decir, tiene pocos vasos sanguíneos y carece de neuronas, no tiene cuerpos neuronales. Estas son las diferencias entre la sustancia gris, como están viendo acá, ampliada, ahí están los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, que son fibras, ¿verdad? Es una diferencia importante. Por eso, por lógica, si se daña la sustancia gris, esto va a ser mucho más serio que si se dañara la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque no se olviden que las neuronas carecen de replicación como tal, es decir, no se regeneran.
Una neurona muerta es una neurona perdida, que nunca más la vas a recuperar. En cambio, la sustancia blanca, las fibras, sí sufren de un proceso de regeneración. Una fibra seccionada se puede volver a regenerar, ¿verdad? Esa es la diferencia más importante. Entonces, por eso, si se daña la parte más importante, que es la sustancia gris, pues esto va a generar, ¿qué? Problemas. Secuelas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, como les he dicho, las neuronas no sufren ese proceso de regeneración. Entonces, lastimosamente, si una neurona muere, pues es una neurona perdida y la función que esta conlleva muchas veces es seria. ¿Va? Puede ser una neurona motora, puede ser una neurona sensitiva. Esto va a afectar justamente esas dos funciones. ¿No? Ahora, las fibras se van a agrupar también y van a formar los haces o tractos y también los fascículos. ¿En qué se diferencia un haz y un fascículo? El haz es un conjunto de fibras generalmente homogéneas y el fascículo es un conjunto de fibras heterogéneas. Vean eso. Que están también dentro del sistema nervioso central y que conectan también los núcleos de la corteza cerebral. ¿Verdad? Son axones, son un conjunto de axones que están viniendo o están yendo hacia el cerebro, por ejemplo. Sin ir muy lejos, el haz piramidal, que es uno de los más famosos, lo llaman así porque nace de las células o de las neuronas piramidales de Bundet, que están en la corteza cerebral, y que viajan a través de todo esto y llegan a la médula espinal. Y van a formar parte de los cordones anteriores y los cordones laterales de la médula espinal. Están viendo acá una parte. ¿Ok? Entonces, así se agrupan también las fibras a ese nivel. Y es algo muy importante también de diferenciar. Entonces ya saben ustedes cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un núcleo y un ganglio, sin ir muy lejos. Bien, acá también tenemos la protección que tiene el sistema nervioso como tal, sobre todo el central. El sistema nervioso central se caracteriza porque está protegido, ¿verdad? Por una serie de capas que van desde afuera, desde la piel, pasando a través del periósteo, el hueso, y finalmente llegando también a las membranas durales, ¿verdad? A las llamadas membranas meningias, perdón, no durales, membranas meningias, que son tres, por cierto. La dura madre, que es la más externa, la aracnoides y la pía madre, ¿verdad? Entonces, esta protección se divide en lo que es el estuche duro y el estuche blando. El estuche duro está conformado generalmente por el hueso, ¿verdad? Por el hueso como tal. Está formado también por algunos ligamentos, por ejemplo, a nivel de la médula espinal, como están viendo acá. Y el estuche blando, por otro lado, está formado por las capas meningias, el líquido cefalorraquídeo sobre todo, ¿no? Y los propios vasos sanguíneos. Todo esto va a formar una barrera, ¿verdad?, de protección que va a tener el sistema nervioso ante, pues, el exterior, ¿verdad? Si nosotros analizamos, por ejemplo, las capas, primero tenemos la piel, por ejemplo, a nivel del cráneo, que cubre el cráneo, que sería el cuero cabelludo. ¿Verdad? El cuero cabelludo se caracteriza porque es una región de la piel modificada, que es gruesa, tiene bastante movilidad y tiene obviamente algunos folículos pilosos que dan origen al cabello. Por debajo de esta tenemos el rostro, que si se han dado cuenta, a nivel del encéfalo, la parte protectora serían los huesos del cráneo. Y a nivel de la médula espinal serían los huesos de las vértebras, ¿verdad? De la columna vertebral. Van a proteger estas estructuras tan vitales y tan importantes. Por otro lado, también tenemos lo que va a ser la dura madre, ¿verdad? Las capas meningias que decíamos, acá también se puede ver, por ejemplo, a nivel de la médula espinal, de la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre se llama así porque es la más dura, la más resistente, ¿no? Van a ver que parece un plástico. Tiene su propia irrigación, tiene su propia inervación. Luego está la aracnoides, que se llama así porque sus fibras forman como una especie de entramado de tela de araña, ¿verdad? Que va a unir la dura madre con la pía madre, ¿no? Y pues la pía, que es la más interna, es la más pegada justamente y está en relación íntima con el tejido ya nervioso. Ahora, existen distintos espacios también entre estos, como por ejemplo
a nivel de la dura madre, un espacio que está justo por encima de esta. Se llama por eso el espacio epidural, ¿verdad? Este espacio, en el caso de la región medular, le llaman peridural. Es ahí donde se coloca la anestesia, por ejemplo, ¿verdad? Para dejar anestesiada toda la parte inferior. Luego existe un espacio por debajo de la dura madre, porque la dura madre se divide en dos capas, una superior y una inferior. Y por debajo de la capa inferior tenemos un espacio entre este y la aracnoides, que se conoce como el espacio subdural. Tanto a nivel del espacio epi como en el espacio subdural se pueden dar colecciones sanguíneas en el caso de la ruptura de un vaso sanguíneo y producen los famosos hematomas, ¿verdad? Los hematomas subdural y epidural. En el caso del hematoma epidural, ¿no? Generalmente los vasos lesionados están en relación con la arteria que nutre a la dura madre, que es la arteria media, y en el caso de la subdural está en relación muchas veces con las venas puente, ¿no? Son venas cerebrales que conectan también con venas del exterior. Luego, también existe un espacio muy importante entre la aracnoides y la pía madre, que es el espacio subaracnoideo, que es muy importante porque a través de este espacio pues, sobre todo, va a pasar, ¿no? Este líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que también sirve como un factor protectivo, ¿no? Va a amortiguar sobre todo los golpeteos normalmente que tiene el cerebro contra las paredes óseas, la cavidad craneal. Y daña, por cierto, los vasos sanguíneos internos del cerebro, ¿no? Es algo muy importante. Y también existe un espacio virtual, no es un espacio real como tal, que es el espacio también llamado subpial, ¿no? Que está por debajo de la piel, ¿no? Entonces son las características también que tiene esta región. Bien.